Amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del Portal del Villegas, que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, que está ahí, ustedes la están viendo, ahí está Hola, saludando. Hiciste un ¿cómo saludo como estás? estos presidentes que se bajan del aire, no hay nadie en la loza, y saludan no sé a quién, hacen unas cosas así. Sí. Bueno, Bueno, me eh, imagino que hay una persona, me viste tú. Ahí. yo, sí. Bueno amigos, Ya. no olviden por favor que este programa es auspiciado por dos empresas hermanas que tienen una relación estrecha. Una es Hey, una corredora inmobiliaria que tiene métodos muy expeditivos para efectivamente vender o arrendar lo que usted quiera arrendar o vender. Trabajan todo el día, se encargan de pocos encargos y por todas las razones del mundo funciona muy bien y que está a su disposición. Si usted tiene algo empantanado por ahí, ya sabe, Ángel Hey. Y tenemos a Remodeling, que es una empresa con puros profesionales para hacerse cargo de remodelar, reparar, cambiar pisos, muebles de cocina, eh, labores de pintura, que es una cosa bastante más compleja de lo que ustedes creen que pasar un brochazo. Tienen arquitectos, tienen gente para todas las tareas que usted quiera hacer o remodelar en su casa. Usted no necesita pedirlas todas estas tareas para contar con los servicios de remodeling. Puede ser una de ellas, puede ser solo una de ellas. Remodeling. Bueno, parte Nicole con lo que tiene ahí en su agenda. Oye, partamos con dos temas nacionales, después nos vamos a la otra aldea, como tú le dices, la aldea global. El otro hogar. Y hablemos del escenario político, cómo Chile Vamos se está enredando con esto de las primarias, producto de que ya no hay opciones de que vaya a primarias, hace rato sí, con Kaiser y Cast. Y aparece un circo pobre acá. Ayer las declaraciones de Francisco Chaguán de Renovación Nacional, producto de que en Renovación Nacional están presionando para ir a primaria. Realmente yo creo que en vez de fortalecer al bloque, fortalecer a sí mismo a la candidatura de Evelyn Matei, la comienza a debilitar, porque cuando empiezan a tocar las puertas, oye, puede ser candidato de primaria para ir a primaria per se, porque lo consideran positivo, independiente de las condiciones en las que vayan, termina debilitando. Entonces, permíteme compartirle la frase que se mandó Francisco Chaguán eh, con respecto a las primarias y por qué entonces parece ser un circo pobre. Dice que no es que él esté buscando una candidatura, yo estoy disponible simplemente para empujar este mecanismo. Y dice que él representa un sector de Renovación Nacional que hace rato, desde enero, cuando proclamaron además a Evelyn Matei como un partido que en su junta anual en enero la proclama unánimemente a Evelyn Matei, pero resulta que ahora tienen que levantar candidatos para ir a primaria, porque consideran que el mecanismo de primaria fortalece la candidatura de Evelyn Matei. Y yo creo que es una buena pregunta, les voy a dar más antecedentes, preguntarnos si efectivamente las primarias siempre son un mejor mecanismo para elegir el abanderado o el candidato de un sector. Y en segundo lugar, si siempre las primarias fortalecen una candidatura. Y me parece que no, y no en este caso. No siempre, no son condiciones y verdades absolutas. Y en este caso no, porque la candidatura de Evelyn Matei es suficientemente fuerte en el sentido del apoyo de tres partidos políticos tradicionales de la centro derecha que la proclamaron como candidata, ni siquiera se disputó, no hubo ni siquiera una diferencia con otra candidatura, por ejemplo, en el caso de Renovación Nacional, en su momento se levantaron algunos nombres, pero fue bastante unánime. Y eso es suficientemente fortalecedor de una candidatura. Entonces, en vez de enredarse, porque en el oficialismo tienen 6 candidatos y todos van con un candidato, que también eso tiene que ver con que no hay un liderazgo claro, todos quieren ir a la pelea, todos quieren ir, hay una división en el sector y por ende van todos a primaria. Pero resulta que la centro derecha, las cosas se pueden leer de distintas maneras. Lo está leyendo en que ellos van a salir fortalecidos porque resulta que van a tener, y están muy preocupados de esto, visibilidad. Van a tener debate, van a tener cobertura. Y durante 2 meses se va a estar hablando de los candidatos del oficialismo y no de la candidatura de Evelyn Matei. Y acá también pongo un punto en suspensión. Depende.
Si Chile Vamos logra tener un buen diseño comunicacional, si logra fortalecer el liderazgo y decir, mira, nosotros nos vamos a primaria porque Evelyn Matei es la única capaz de sacar a Chile de la crisis, ahí tienen la fortaleza de la candidata. Entonces están enredados y mira, para terminar, Fernando, y darte ahí el espacio, están buscando en una de esas a Harold Mary Nichols, que quiere ir de candidato presidencial como independiente. No resultó con Jimena Rincón porque su partido demócrata no logró constituirse a nivel nacional. Entonces Ya, no pueden ir. Y está la figura de Rodolfo Carter, que encuentran que si va con Rodolfo Carter es una primaria muy extraña. No lo validan directamente Renovación Nacional y ya Rodolfo Carter dijo que si no ya, va a primaria se va republicano. Entonces, ya. me parece que hay muy poco análisis, se enredan, copian al oficialismo en vez de ver la fortaleza que tienen, en el sentido que tienen una única candidata Sí, sí, y sí, sí. tienen que hacer la bajada comunicacional de decir, Evelyn la única. Bueno, ok. Em, Amigos, amigas, no olviden que este programa es auspiciado y se mantiene y vive por nuestros auspicios, que además son productos y servicios de utilidad para usted, así que aquí todos salimos gananciosos. Por ejemplo, Learning Group. El Learning Group está ofreciendo ahora un curso para que usted aprenda la mejor forma de invertir en remate, porque no es llegar y simplemente parar el dedo y ofrecer a alguien algo más que los demás. ¿Qué cosa rematar? ¿Vale la pena? ¿Qué consideraciones judiciales, jurídicas, legales? ¿En qué barrio se encuentra el asunto? ¿Qué pasa con el avalúo? Miles y miles de factores que hay que considerar y no simplemente decir parar el dedo y rematar y ser el mejor postor. Eso lo aprende usted en el Learning Group. Continúo con María Imoveis, que le ofrece la posibilidad, un grupo de profesionales chilenos, le ofrece la posibilidad de hacer inversiones en Florianópolis, donde está el sector inmobiliario en llamas, positiva. O sea, muy buenas rentabilidades, mucha gente quiere ir, es un resort en Brasil muy bonito, se llena de gente que arrienda, no están pensando en pesos más, pesos menos, van de vacaciones, otros se quieren instalar allá. Es muy buen negocio tener una propiedad y arrendarla o esperar que suba de precio. En fin, hay muchas opciones y todas ellas se las facilita, se las pone en sus manos María Imoveis, que ustedes encuentran en Instagram, María Imoveis Floripá, por Florianópolis. Ellos son chilenos a propósito. Hablan español, lo van a recibir en el aeropuerto, le van a cambiar un trago, le van a mostrar, le van a hacer bichinear. Puras facilidades, estimados amigos. Continúo con KMRP, un software que tiene además incorporado una unidad de inteligencia artificial para manejar integralmente las empresas con esa eficiencia, por no decir inteligencia, que tienen solo las inteligencias artificiales, que no se les olvida, no se distraen, no salen a caminar, no salen a tomarse un café, no dejan colgado el vestón en la silla, trabajando mientras van a darse vueltas por el pasillo. Todo lo ven, todo lo calculan, todo lo prevén y su empresa se convierte en otra cosa en términos de gestión. Póngase en contacto con kame.cl y cambie la vida de su empresa. Y termino el bloque con autowolf.cl, que ya saben es una empresa muy original que va a su casa a reparar, a dejar como nueva la carrocería de su automóvil en 24 horas y que además ahora le ofrece un servicio de automotora. Ellos tienen millones de contactos justamente por su trabajo y si usted quiere vender el auto que acaba de encachar, bueno, póngalo en manos de ellos mismos. Son realmente muy buenos. La automotora tiene su local central, su sede en Vitacura, está a su disposición. Bueno, todo lo que has dicho, Nicole, es absolutamente razonable. No tiene sentido inventar primarias, en primer lugar, unas primarias truchas, porque no es realmente una competición. Buscar a alguien cualquiera, oye, alguien que va pasando por la calle que venga a la primaria, es una estupidez. Claro. Y lo único que hacen es debilitar una candidatura que ya tiene bastantes pilares y soporte. Entonces, no se entiende a menos que uno acepte el punto de vista mío de que aquí quieren ser derrotados. Es decir, no lo van a reconocer, ni siquiera para sí mismos. Pero aquí no hay un intento de fortalecer, yo creo que hay un intento de debilitar. Porque que aparezca este señor Nicholson, que aparezca Chaguán, que aparezca Medio Mundo, a la hora 25, pretendiendo primarias completamente inútiles, extravagantes, porque ya está claro quién es el candidato de ese sector y quién está claro cuál es el candidato de los republicanos y el candidato del partido de Kaiser. Entonces, ¿a título de qué?
En parte también puede deberse, aparte de este impulso tanatológico por morir políticamente, puede deberse a que simplemente son víctimas de los clichés. No tienen suficiente capacidad para escapar de la gravitación de los clichés, y el cliché es que las primarias le dan una pátina de democrática y de transparencia a las elecciones. Y resulta que estamos viviendo tiempos completamente distintos. Estamos viviendo tiempos críticos, tiempos que no habíamos vivido nunca. El escenario político es completamente diferente. Hay aquí alternativas como las de la izquierda que significan, equivalen a la aniquilación del país como lo conocemos. No importa si lo hacen rápido o despacio, pero ese es el destino final de ese camino. Entonces, salir con esta pendejada, perdonen la expresión, de las primarias, como si estuviéramos en 1987, no, 94, todo eso está de más. Para la izquierda tiene sentido, porque ahí sí es diferente el cuadro. Pero las cosas hay que estudiarlas caso a caso. En eso se demuestra la inteligencia. No en cantinflar con generalidades vagas y abstractas, o lo hace cualquier idiota, sino que examinar las cosas en su lógica propia, en su condición intrínseca. Y ese ejercicio o no lo han hecho, o están pegados con los clichés, o impera un poderoso deseo de ser derrotado y seguir haciendo el papel cómodo de oposición. Ahora, yo les digo, sean un poquitito menos hipócritas y digan de frentón que hay que ir a votar por la señora Jara o algo así, o por la señora Toá, si les parece más cercano. Digamos, ¿para qué tienen candidatos propios? Pues uno Mira, logra tener alguna, déjame terminar, deja tener alguna fuerza, eh, Evelyn Matei se mantiene en la punta, y en vez de tratar de aumentar su ventaja o tratar de fortalecerla, mira tú inventándole primario, o sea, poniéndole piedra en el camino literalmente, o sea, poniendo en duda su candidatura actual, pues. Eso es una primaria. Es como decir, no estamos seguros que ella sea lo que el pueblo prefiere, así que démosle una oportunidad que elija entre ella y el Pato Donald. Es una cosa estúpida, realmente. Ya, Nicole. sí, claro, el punto es ese mismo. Las primarias, ¿qué son? Si las primarias no es una votación nacional, las primarias es para que un sector pueda definir, porque tienen diferencias, ¿no? Pero quizás hay otro factor. Y el otro factor a lo mejor es el económico. Desde que se estableció el financiamiento estatal público a las elecciones, a las candidaturas y a las primarias, hay un incentivo, yo lo llamaría perverso, porque efectivamente es propaganda gratis. Van a primaria, después les devuelven el monto de los gastos y un monto por voto emitido a esa candidatura. Entonces, todo es tener recursos para publicidad financiada por el Estado. Entonces, hay un incentivo perverso y, no, y lo que se ve en Chile Vamos, si quisiéramos quizás verlo desde este punto de vista, es eso, poder tener este espacio financiado por todos nosotros para poder publicitar o hacer propaganda de la candidata Evelyn Matei y el resto. El Estado devuelve alrededor de 1.550 pesos por voto. A los partidos políticos además se les devuelve 375 pesos por voto. Entonces, esto del financiamiento público también ha convertido, su idea inicial, se supone, Michelle Bachelet, se supone que era evitar el financiamiento ilegal. ¿Se acuerdan que esto fue, en vez de que realmente se condenara a todos quienes participaron en campañas electorales o políticos que recibieron sueldazos de sectores de empresa o sectores económicos? Y acuérdense que Jorge Bermúdez investigó hasta por ahí nomás, etcétera. Bueno, el gran castigo a la clase política por haberse corrompido económicamente fue el financiamiento público, porque la pobre clase política, los pobres políticos, tenían que cometer estos ilícitos porque no tenían acceso al dinero. Cuando son finalmente, y todos sabemos que quienes están en el poder y en el mundo político son los que más acceso al dinero tienen. Pero bueno, entonces la respuesta, esto es como entregar la Constitución después de la violencia de octubre del año 2019. Acá la respuesta política, en el nombre de evitar el financiamiento ilegal, fue entonces el Estado va a gastar plata en las campañas, en las votaciones, y le vamos a dar a los partidos políticos y a los candidatos. Por eso, candidatos
como Meo, Marco Enrique Ominami, se dan el lujo de ir 4 o 5 veces, porque con un puñado de votos, un poquito de exhibición, ¿cuál es el riesgo? Ninguno. Poco, ninguno. El riesgo es Entonces recibir creo que poca hay plata. el riesgo es recibir poca plata, pero algo recibirán, ¿no? Mm. Entonces es es un incentivo mal puesto. Se habla mucho de la fragmentación de la política, pero también nadie le pone al acento porque evidentemente el mundo político no quiere terminar con este financiamiento. Esto también es una plataforma, la fragmentación, porque cualquiera que tiene un puñado de seguidores en YouTube o en Instagram o lo que sea, se puede arriesgar a ir a una Pucha, qué elección buena o idea. incluso a ir a primaria y recibir un puñado de dinero de vuelta. Entonces el riesgo económico no es tan alto. En general son muy caras las campañas y hay que endeudarse, hay que pedir prestado y hay que tener financiamiento. Y es correcto. No es tan incorrecto recibir financiamiento del mundo privado. Lo incorrecto es no declararlo y lo incorrecto es emitir facturas falsas. Sí, Lo sí, sí. incorrecto es la falta de transparencia. En Estados Unidos incluso hay empresas que abiertamente dicen cuál es su candidato. Eh, Aquí en Chile se determinó que era nefasto. No, no es nefasto. Lo nefasto es el secreto. Lo nefasto es la compra del voto de ese político para que no haga reforma. Lo nefasto es lo escondido. Bueno, así es que aquí el incentivo también ayuda a la fragmentación y Ok. ayuda a esto también, po, que se empiezan a desesperar porque no van a primarias cuando tienen una candidata totalmente resuelta. Bueno, sí, yo no creo que sea por la plata, puede ser para candidatos más chantas como los que tú mencionaste al final. No, no me imagino, porque estaba acá haciendo el cálculo, en una primaria no va mucha gente, pongamos que vayan 10.000, 20.000, son 10 palos, 20 palos, no creo que haga mucha diferencia para una coalición política del calibre de Chile Vamos, el tamaño, el tipo de gente que funciona ahí. Es el tipo de plata que puede interesar al MEO, pero no sé si le puede interesar al Chile Vamos hacer todo esto por 20 palos o 30 palos cuando mucho. Pero puede ser también un factor que suma un poco. Eh, Probablemente es cretinismo, básicamente. Es cretinismo, o sea, se quedan pegados, ¿no? Con esto de las primarias, que se inventó hace no mucho. Antes no existían las primarias, Nicole. Yo estoy pensando en tiempo en que tú no habías nacido. No existía este mecanismo en las primarias. Lo importaron de Estados Unidos para darle una pátina de democracia a toda la maquinaria repleta de corrupción, de aprovechamiento y oportunismo, para darle una lavada de cara al sistema. Claro. Una lavada de cara completamente falsa, porque son siempre los mismos incumbentes los que están apareciendo una y otra vez, se mueren en la política, salvo que los acusen constitucionalmente y los saquen como Isabel Allende. Si no, Isabel Allende habría muerto en olor a santidad políticamente hablando. Pero es rarísimo. ¿Cuántos casos han habido como ellos? Menos de los, menos de dos o tres, cuando mucho, cuatro. Entonces, es cretinismo, es ponerle piedras en el camino a Evelyn Matei, más allá de las piedras que ella misma se pone con sus declaraciones, porque centralmente el problema de la candidatura de Evelyn Matei es Evelyn Matei y su entorno cercano, que no han atinado a encontrar, porque tal vez quizás no quieren por esta razón interna que quieren no ganar, pero suponiendo que quieran ganar, no han atinado con una convocatoria que hasta fíjate, si tú escuchaste mi programa de ayer o lo viste, este señor del holding Luxic atinó con una frase que puede que no sea tan buena, el sueño de Chile o alguna cosa así, pero se dio cuenta por lo menos de lo que no se ha dado cuenta Matei y su grupo, que se requiere un llamamiento, una convocatoria, un concepto creativo, como dicen en publicidad. No simplemente salir a decir que tiene la mejor gente y que tiene planes de urgencia para todos los temas habido y por haber. Eso no conquista corazones, eso no para los pelitos, no entusiasma. Eh, Ese es el principal problema de Matei, es ella o si tú quieres la subcultura de su grupo, que en parte quizás por deseo interno y oculto de no ser ganadores, en parte por falta de talento para ver la realidad como es ahora y asumirla y alejarse de la comodidad de los clichés. Bueno, quizás una suma de todos esos factores. Eso es lo que más perjudica la candidatura de Evelyn Matei. Eh, y eso es por esa razón que en algún momento estaba subiendo la de Kaiser. Yo no sé si va a, estar, a
estancarse. Creo que en alguna encuesta aparece un poquito más abajo, pero eso todavía faltan meses, puede cambiar. Pero por último, la aparición de Kaiser y su crecimiento durante mucho tiempo fue precisamente porque la señora Matei no ha sido capaz de convocar a esa gente que está apoyando a Kaiser ahora. Y es cuestión de ver las críticas que la gente hace en los comentarios de mi programa y en otros, de que es de izquierda, que es blanda, que es de la misma, es del mismo lote de los demás políticos. No se ha sabido plantear así como un líder que indica un camino con un llamado. Eso es ser líder. No tener muchos años en la política. Eso no es, cuando hablan de liderazgo, creen que es como un cargo, como ser empleado de la Contraloría de la República. No, es una postura que enciende los corazones y el alma con un llamado. Y eso no lo ha hecho. Ese es el problema número uno de la candidatura Matei, creo yo. Claro, y no lo hace porque para eso ese llamado tiene que girar un poco la campaña y no Claro, tratar de cuadrar el círculo con los votos de la ex concertación, sino que tiene que girar en el sentido de decir Chile necesita otra un, cosa. un- un cambio Total. de rumbo radical. Bueno, el Partido Republicano dice Chile necesita un cambio radical. Ese es más o menos el Esos son, eslogan que están sí, utilizando. Eso es un llamado. A lo mejor de Chile Vamos pueden hacer otro, pero en el sentido de que Chile va por mal camino y que hay que remediarlo. Eso es lo que no han podido todavía dar con el tono. Quizás es un tema de tono, quizás es un tema de falta de equipo de campaña. Siempre se dice que está buscando ahí un, sí, no, un, es un una cuestión de jefe equipo. de No, campaña, pero, mira, pero también tiene que ver con una falta de diagnóstico adecuado. no Se- hay nada peor que los equipos en estas cosas. Nada peor que los equipos que terminan creando un producto mediocre porque se empiezan a producir transacciones entre los miembros del equipo que tienen distintas miradas. Una fórmula ideal para sacar un mal llamamiento es esto de formar los equipos, que es otro cliché de la política. ¿Acaso Churchill, con su llamado Sangre, Sudor y Lágrimas, formó un equipo? No, el equipo lo tenía dentro de su cabeza genial. Ese era el equipo. El líder, por definición, no tiene que andar buscando equipo y generando un montón de bolsonudos que se sientan desde la mañana a tomar café y a compartir y a pelar y de repente discuten y llegan a producen eso que, ¿cómo sería un camello diseñado por un equipo? ¿Te acuerdas de esa vieja historia? No, aquí no es un tema de equipo, es un tema de creatividad intelectual, es un tema de coraje, es un tema de visión de la realidad, es un tema de desprenderse de los clichés, es un tema de cerebro. Y no hay cerebros en la Chile, ni uno solo. La mayoría son personas muy medianas, con una trayectoria que más los consolida en su visión tradicional y convencional de la política. O sea, en este caso, la trayectoria los condena, no los favorece. Cuando Evelyn Matei dice la trayectoria y la experiencia, sí, pero la experiencia en qué? La experiencia es manejar una política que ya no es la que corresponde a estos tiempos. Los líderes, a ver, cuando Jesús hizo sus primeras, o Mahoma, habló de su experiencia, no, pues era algo nuevo, en eso consistía su capacidad de líder. Planteó algo nuevo, y si es nuevo, no hay ninguna experiencia para atrás. Mira qué simple es la cuestión. Mira, es verdad, bueno, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que venía con más experiencia, fue peor que el primero. Si es por Bueno, eso. Y sí, el pues, segundo gobierno de Michelle Bachelet fue peor que el primero porque sus cambios además fueron más profundos. Y en el ese es el caso de problema con la Sebastián experiencia. Piñera, llegó con más experiencia en el Estado, en el manejo y la administración pública, pero resulta que se le fue el país en collera o se le fue la calle, no lo sé, como lo quieran decir. Es que, mira, Entonces, eso, ese es el ejemplo de la experiencia, si es que se quiere centrar en eso, la, Chile Vamos. la experiencia es muy buena cuando uno va a asumir una labor rutinaria que siempre ha sido igual y entonces uno se la sabe de memoria. Entonces ahí uno quiere una persona con experiencia para hacer una pega que es la misma. En momentos críticos la experiencia es una desventaja. Es como un piloto. Un piloto tiene mucha experiencia, siempre dicen lo mismo, pero si este piloto tenía 20.000 horas de vuelo, sí, 20.000 horas de vuelo, no 20.000 horas de caerse, no 20.000 horas de enfrentar una crisis, ahí se requiere otra cosa, se requiere no experiencia quizás, se requiere intelecto, se requiere rapidez, se requiere frialdad, sangre de horchata, qué sé yo, para salir de una... Los pilotos lo saben, yo algo sé porque tengo amigos o conocidos de ese mundo. Ahí lo que vale es otra cosa, la reacción de la cual no hay ninguna experiencia.
Ninguna. Son rarísimos los pilotos que han pasado por una crisis realmente grave, porque pasa pocas veces. Pero cuando pasa, no es la experiencia la que les sirve. Es el talento como piloto, es su rapidez mental, es su frialdad. Entonces, lo mismo ahora, pues. La experiencia que tiene la Mateo, la experiencia que tiene cualquier otro, es experiencia de un mundo que ya no existe, pues. Entonces, es más bien dicho un lastre, no una ventaja. Aquí hay que abrir los ojos y ver las cosas como son. Escuchar realmente a la calle no significa, digamos, simplemente hablar de que estoy escuchando a la calle. Significa mirar las encuestas, mirar los comentarios de la gente en las redes sociales, ir sacando conclusiones, tirando números, sacando cálculos, haciendo desviaciones estándar de los promedios, haciendo un montón de cosas. No lo han hecho. Se dedican a pensar en las primarias, o sea, vuelta a lo de siempre. Eso es una receta Claro, para el fracaso, ¿no? Es una receta. claro, lo que quizás si hubiera que apuntar a algo más de fondo, lo que hace Chile Vamos es una batalla electoral. Y desde la vereda de la derecha en este nuevo pacto, o desde Republicanos, que fue el primer partido que comenzó en el caso de Libertario, ellos comenzaron lo que es la famosa llamada guerra cultural. Y la pregunta es si Chile Vamos quiere cambiar el discurso o quiere cambiar el timón y el rumbo de Chile, tiene que dar la batalla cultural y esa batalla cultural no la ha dado. No sé si la creen, no sé si comparten que hay que darla, me parece que no porque nunca lo han hecho. Por lo tanto, esa es la diferencia. Por un lado, se viene trabajando en una batalla cultural que todavía le falta mucho y en el caso de Chile Vamos hace batallas electorales, hace diseños electorales. ¿Qué es lo que hizo el Frente Amplio? El Frente Amplio hizo una batalla cultural. El Frente Amplio cuando ganó vino a proponer algo muy distinto, vino a proponer desbordar las instituciones, fin al neoliberalismo, lo que sea. Y el socialismo democrático se fue hundiendo en eso. Y es un poquito lo que le está pasando a Chile Vamos, que está pensando en las elecciones, pero no está pensando en el fondo de hacia a dónde viene ese cambio que tú estás planteando, Fernando. El mundo venimos cambiando hace tiempo, está cambiando y Chile está cambiando con él. Las necesidades están cambiando con el cambio del mundo y me da la impresión que Chile Vamos está arraigado en ese pasado que tú estás describiendo. Sí, pues, pero no se les puede sacar trote. Esto es imposible, es bastante imposible. Bueno, déjenme, amigos míos, referirme a algunos otros productos y servicios que auspician este programa y que son de beneficio para usted. Repito, por ejemplo, si a usted le interesa su cuerpo, de las personas que está preocupada de cuánto estoy pesando, cómo me veo, qué ropa me pongo, tengo unas marcas raras que me las quiero sacar, lo cual está bien, es muy razonable. Yo le sugiero el método EVE. Por ejemplo, si usted tiene problemas con celulitis, con estría y con otras cosas, eso no las va a cambiar saliendo a correr, a trotar o yendo a un gimnasio. Requiere un método especial que trajo el método EVE, así se llama, HEV larga E, lo trajeron de Corea del Sur. Dispone de una serie de sistemas, equipamientos, tecnología, y usted puede ir eliminando esas cosas que no le gustan. Ellos tienen locales en Vitacura, en Concón, muy pronto en Los Ángeles, me parece. Averigüe los detalles en métodoev.cl. Continúo con preoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en monedas, en lingotes. El oro y la plata, el metal precioso como propiamente tal, 99% pureza, y con eso usted tiene no solo una póliza de seguro, pase lo que pase, digamos, usted sabe que esas se mantienen. No solo se mantienen ahora, están subiendo de precio. El oro está subiendo mucho por los tumultos económicos y por lo tanto también es una inversión. Compreoro.com, ese es el sitio donde tiene que ir. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que van a revisar la logística de su empresa. ¿Qué es lo que es la logística? El movimiento físico. Camiones que van y vienen, mercadería que está en una bodega, gente que la saca, el reparto a los clientes, la compra de insumos, el desembarque de los insumos en el puerto, el traslado, todas esas cosas, el movimiento físico, no contable ni financiero, es la logística. Si eso no está funcionando bien, usted está perdiendo plata, usted está perdiendo clientes, usted está perdiendo la empresa. Entonces, póngase en manos de estos ingenieros que van a encontrar los puntos malos, le van a dar un modelo alternativo de funcionamiento y le van a encontrar la gente para que lo opere. Y termino este bloque con entrenainglés.com, una academia
gestionada por profesores de inglés que realmente conocen el idioma y dan clases online muy fuertes, muy potentes, donde usted se concentra y usted va a salir conversando en inglés. O sea, no solo hablando, sino que entendiendo, que es la parte más importante, diría yo. Usted sabe, ¿eh? Usted va a Estados Unidos y cree que sabe inglés y no entiende ni una palabra de lo que le está diciendo alguien, porque esa es la parte complicada, pues entender. Conversar es entender lo que nos dicen los demás. Lo va a aprender en Entrena Inglés. Ok, Se, se aprobó la idea de la acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán por las muertes, esas dos muertes que ocurrieron afuera del Estadio Monumental, dos menores en el partido por Copa Libertadores. Ahora, a diferencia de otras acusaciones constitucionales, la derecha contó esta vez con el apoyo completo de demócratas y otros independientes que se fueron sumando. Quiero decir algunas cositas con respecto a cómo se está dando este debate en torno a la labor del delegado presidencial. Primero decir que la acusación constitucional y lo que está haciendo el Parlamento, algunos dirán, otra acusación, pero en realidad lo que está haciendo esta acusación constitucional es reemplazar la función del presidente, que debiera ser el primero en exigir un estándar de trabajo adecuado y no permitir la mediocridad, la desidia, el relajo o, por último, la ignorancia en torno a los funcionarios que él mismo ha designado. Entonces, me da la impresión de que esta AC más bien viene a suplir lo que el propio presidente debería hacer si fuera un buen presidente, que es preguntarle a Gonzalo Durán cuándo envió el protocolo de trabajo de seguridad fuera del Monumental, porque se entiende que fue menos de 2 horas antes del partido. Algunos dicen que se empezó a implementar 1 hora antes, algo así. Las dos personas, los dos menores fallecidos, ocurrió 1 hora antes que comenzara el partido de Colo-Colo. Entonces, al final, esta C o la labor de la Cámara de Diputados viene a reemplazar la labor del presidente, que es pedir cuentas a sus funcionarios y, en el caso de que fallen o no dan el ancho con los cargos, pedirle que renuncien o despedirlo. Y eso es parte del argumento para llevar adelante esta AC. Se rodea de amigos, se rodea de yes men, porque no le interesa hacer mejor las cosas, le interesa mantener el poder. Y eso es lo que hacen, y eso es lo que hace Gabriel Boric. Pero hay un tema que poco han nombrado y tiene que ver con las dobles funciones. Y tiene que ver con Carabineros, que me voy a referir ya al INDH, pero resulta que se crea un nuevo ministerio, el Ministerio de Seguridad, y yo no he visto, hoy día me dediqué a revisar, no hay ningún debate en torno a por qué Carabineros sigue dependiendo del Ministerio del Interior. Se supone que el Ministerio del Interior hoy es un ministerio mucho más político. Se le sacó la función de seguridad para que se dedique a ser una especie de primer ministro, el ministro del Interior, ¿no es cierto? ¿Y por qué Carabineros sigue dependiendo del Ministerio del Interior? Entonces, lo convierten en un organismo político. Se supone que el Ministerio de Seguridad viene a resolver todos nuestros problemas de seguridad porque quien va a estar a cargo va a ser un ministro ad hoc, van a ser funciones técnicas. Y el Ministerio del Interior en su función política. Bueno, si esto realmente quieren que sea así, bueno, Carabineros tiene que pasar al Ministerio de Seguridad y no permanecer en manos de un ministro político. Ya vimos lo que ocurrió con Monsalve, la PDI y el manejo que tuvo con la PDI. Pero en segundo lugar, con la creación del Ministerio de Seguridad, se creó el Ceremi de Seguridad, que pagamos todos los chilenos. Entonces resulta que en un principio hubo un problema porque dijeron, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de la seguridad fuera del estadio? ¿Del delegado presidencial o del Ceremi? Y ahora no hubo mucha polémica porque recién se están instalando. Pero miren las funciones, esto en el papel, para que ustedes se den cuenta de todo lo que estamos pagando y que empiezan a chocar entre ellos y al final uno no sabe de quién es la responsabilidad y se empieza a diluir. La ley detalla que el delegado presidencial regional, o sea, Gonzalo Durán,
va a dirigir las tareas de gobierno interior en la región de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparte el presidente o a través del Ministerio del Interior, y también va a instruir el auxilio de la fuerza pública en el territorio que le corresponde a través del secretario regional ministerial de Seguridad Pública. Vámonos con el Ministerio de Seguridad recién creado. Los seremis de seguridad les va a corresponder resguardar, mantener y promover la seguridad pública y el orden público en la región y generar las condiciones necesarias para el restablecimiento. Les corresponde el auxilio de la fuerza pública en el territorio que les corresponde. Además, debe recurrir al auxilio de la fuerza pública. Esto es un crucigrama de gastos, de dobles funciones, y además termina entorpeciendo una labor real de seguridad. Entonces tenemos esta C, pero me parece que esto hay que discutirlo. Abro el debate para que el mismo Parlamento, ya que está discutiendo la C, se pregunte, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos dos funcionarios, el delegado presidencial y el Seremi de Seguridad, que en el papel hacen lo mismo? Bueno, pero sí, está bien, es claro. Como tú dices, tal vez esto se puede entender mejor, o se puede entender simplemente, si entendemos cuál es la verdadera naturaleza de un Estado. Voy a ponerlo en blanco y negro, por supuesto, para hacer el punto con claridad. El Estado no es básicamente un órgano para ejecutar una función como es el hígado en el cuerpo nuestro o el corazón. El Estado es un tumor, es una excrescencia, cuya función es puramente política, desde la repartición de cargos para premiar a los seguidores, conseguir apoyos, seguir en el poder. Es político, es un organismo político. Y una de las funciones de los organismos políticos, y esto yo lo he estudiado, esto se daba en forma mucho más embrionaria, por ejemplo, en las monarquías. En la monarquía inglesa, por ejemplo, existía, y no sé si existe todavía, yo creo que no, a esta altura, había un concepto que se llamaba la lista pública. ¿Sabes tú lo que era la lista pública? También lo tenían en los Luises en Francia. Era la lista de los apitutados, era gente a las cuales se les daba una cantidad de dinero a título de nada administrativo, digamos, no para cumplir una función, o tenían un nombre de función que no era tal. Por ejemplo, muchos intelectuales del siglo XVIII ingleses, que tenían alguna connotación, que eran el poeta laureado, cosas así, le daban, por ejemplo, un cargo ficticio, jefe de las aduanas de Manchester. No había ninguna jefatura de aduana, no había ni siquiera aduana en Manchester, pero era una manera de pagarle todos los meses o las semanas un estipendio. Eso se llamaba la lista pública. Bueno, los estados modernos son una elevación a la cuarta potencia de la lista pública, básicamente. Entonces, esta multiplicación de cargos no es algo extraño, o solamente lo es visto desde el punto de vista de la eficacia administrativa. ¿Para qué tener dos contadores o tener dos gerentes? Eso es lo que querían en una empresa privada, donde la burocracia de la empresa privada tiene, por muchos defectos que tenga, tiene un fin instrumental. O sea, es un instrumento para cumplir para hacer posible el negocio. Entonces ahí usted no va a haber dos gerentes de lo mismo, ni va a haber tres cargos que hagan lo mismo. Pero el Estado, la función que tiene es hacer exactamente eso, repartir prebendas. El Estado es un organismo prebendario, no administrativo, o solo parcialmente en aquellas cosas mínimas. También la monarquía inglesa con la lista pública tenía algunas cosas mínimas que eran propiamente instrumentales, como las Fuerzas Armadas, pero gran parte era lista pública y aquí gran parte del Estado es lo mismo. Entonces, nada de raro que estamos viendo lo que tú dices, que tenemos como 3, 4 o 5 autoridades para hacer la misma función y ninguno la cumple tampoco, porque no está en la voluntad de ellos, no está en la ideología de esta gente hacer nada realmente decisivo respecto a estas cuestiones, porque hay que respetar a la masa, hay que respetar al pueblo. Si el pueblo quiere hacer una avalancha, que la hagan. Una cosa que estaba avisada, debieron haber tomado medidas con mucha anticipación, pero no. Y además, tan político es que un organismo, tú nos vas a contar eso inmediatamente, un organismo del Estado como el Instituto Nacional de Derechos Humanos convierte esto en un acto político acusando a quién, a Carabineros, denunciando
demandando a Carabineros, no al que llamó a la avalancha, no a los que botaron las rejas, a Carabineros. Ahí tienen un ejemplo. Claro. Es como un déjà vu de octubre del año 2019, ¿ah? Veníamos Bueno, con el vuelito de Chara, entonces, políticas. ¿Cuál es el número uno de las prioridades de las campañas políticas? Seguridad, orden público, bla, bla, bla. Se llenan la boca, pero a la primera que hay un acto masivo, mueren desgraciadamente dos menores. Y resulta que el primero al que se apunta es a Carabineros y muy pocos han defendido. José Antonio Cast sacó también una declaración que dice que el INDH persigue simplemente a Carabineros y los hostiga y que él en un futuro gobierno está por eliminar el INDH. Hay otros por ahí que sacan algunas cositas. Muy poco ha salido en defensa Carabineros si lo comparamos con que llevamos muchos años con este discurso de que la prioridad es el orden público y la seguridad, y además donde el propio ministro de Seguridad, el ministro Cordero, dijo que las barras bravas son organizaciones criminales. Entonces, bueno, en fin, y mira la querella del Instituto de Derechos Humanos contra Carabineros. Claro, salieron ahora unas filtraciones del informe donde dice que el carro el zorrillo, como le llaman, el carro lanzagases, efectivamente, al parecer, habría aplastado, atropellado a estos dos menores, pero el punto es en qué contexto, ¿cierto? Bueno, y la querella dice que la querella es por apremios ilegítimos con homicidio, por eso le decía que es como un déjà vu de octubre del año 2019. Obstrucción a la justicia, muerte potencialmente ilícita. Y en la redacción de la querella dice que el zorrillo se usó de manera antirreglamentaria, persiguiendo de cerca a las personas que estaban corriendo, abalanzándose sobre ellas. Miren cómo se pueden interpretar los hechos. Avanzando en línea recta, chocó las vallas y embistió directamente a las víctimas. Es decir, hay un llamado de avalancha, llegan más de 150 personas, gente sin entradas para el estadio. La idea era irrumpir en el estadio, saltarse las rejas y los muros. El ministro de Seguridad dice que todas estas organizaciones de barras bravas o como les quieran llamar, no son hinchas, son organizaciones criminales, pero el INDH con la plata de todos los chilenos apunta a Carabineros porque el zorrillo avanzó en línea recta en para zigzag, no sé. embestir directamente a las víctimas. Hay algo acá que está mal. Puede que incluso se hayan equivocado en Carabineros. Tenían poco manejo. Yo no conozco el currículum de quien iba manejando, quien iba adentro. Incluso aquello, pero eso no da para eso. Esto da para un informe interno y ver de qué manera mejoran los protocolos o mejoran las habilidades de sus propios carabineros. Pero esto es un déjà vu, un mini octubre y también una mini preparación para que sepamos que en futuras manifestaciones masivas o actos, aunque sean ilegales, masivos, si alguien muere, la culpa es de Carabineros y el discurso de apoyo a Carabineros queda en nada. Bueno, ¿qué se puede esperar del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Es un nido comunista nomás, pues un nido de histéricas, histéricos, viendo... Yo me pregunto qué es lo que hacen en el resto de la semana, del mes y del año cuando nos están acusando a Carabineros. ¿Cuál es la función? Cuando no tienen nada que acusar, porque tú no ha pasado nada. ¿Qué es lo que hacen en su escritorio? ¿Cuál es la función del día a día? Este es uno de los organismos que efectivamente hay que eliminar de una vez por todas. Ahora, esto de decir de que hubo una especie de intención del zorrillo, bueno, ¿cómo es posible llegar a ese nivel de imbecilidad y de malevolencia realmente extraordinario? Pero hay que entender que son talibanes los que están ahí, así como en la permisología hay talibanes del medio ambiente, que va a llegar un día en que tú si pisas una hormiga te van a demandar. Hay talibanes de los derechos humanos, como hay talibanes en todas estas cosas, porque eso es lo que ocurre con los fanáticos, que parten con una idea general y la van, por así decirlo, perfeccionando, van llegando a más y más minucia, un poco lo que pasó en la Unión Soviética, la persecución primero era contra el ejército blanco, que trató de echar abajo
el golpe de Estado de Lenin, básicamente. Y después empezaron a encontrar que si tú no mirabas con la misma expresión de alborozo a Stalin, eras un, ¿cómo lo llamaban? Enemigo objetivo del socialismo. Empezaron a entrar a más y más y más detalle, empezaron a hilar más y más fino. Entonces ahora resulta que el piloto del zorrillo, en las ventanillas que son muy pequeñas, tú no ves prácticamente lo que está casi delante del morro del vehículo, no se ve. Hagan la prueba de subirse un zorrillo y tratar de ver si pueden ver lo que está en el suelo. Pero bueno, no tiene remedio el asunto, estimados Oye, amigos. ¿Qué? Dime. Consuelo Contreras, que es la directora nacional del INDH, escribió una tremenda columna en el Mercurio acerca de la seguridad y cómo la seguridad es un derecho humano, pero mire Mira qué cómo estúpido. lo plantea y cómo las cosas las ven distintas. Claro, Dice que los ciudadanos y ciudadanas ciudadano y ciudadano. simplemente estoy leyendo textual, simplemente quieren caminar tranquilos por la calle y sentirse seguros en sus casas o asistir a un partido de fútbol. Y Ya, acá viene la diferencia de mirar, sin que las acciones del Estado terminen generándoles un daño irreparable, se refiere a las dos muertes. Es decir, para Consuelo Contreras, no estaba en riesgo la vida de las personas que estaban adentro del estadio o en la calle, caminando, etcétera, cercanos al Monumental, producto de esta avalancha humana o, como dice el ministro de Seguridad, producto de estas bandas criminales que llaman y ensalzan a estos actos masivos ilegales, sino que para ella la inseguridad se produce por por el obra acto del del Estado. Estado Por de supuesto. tratar de controlar ese acto Sí, masivo ilegal. Entonces, es poner las cosas al revés. ese es el mundo de ellos, pues si lo he dicho tantas veces, el mundo de ellos es un mundo al revés. Por eso es que no se puede llegar a acuerdo con esta gente. Hay que derrotarlos simplemente. No hay espacio para acordar nada con las Consuelo o con los Boric. Tienen el mundo al revés. No ven como dice la Biblia, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Ellos han sido los principales, fuera de Chile y en Chile, los principales agresores de la seguridad por omisión o por acción, como lo vemos todos los días. Y tiene las patas esta señora o señorita, no sé qué filiación política tendrá, pero sí ya sé, me imagino cuál es su IQ, bastante bajo, tiene las patas de hacer de la seguridad un tema en el cual el culpable es el Estado, o sea, carabinero finalmente, no el Contralor General de la República. Bueno, amigos, déjenme contarles ahora, hay que sacarlo simplemente a esta gente, si no hay acuerdos posibles. Hay que sacar a la Consuelo, al Boris, a la Toa, a Cordero, a todos, a la UMA, al Tonto UMA, a Jackson, hay que sacarlos a todos, que se vayan afuera a sus pegas que ya deben tener en el mundo internacional, o que se vayan a limosnear o lo que quieran, pero que no sigan en el Estado. Es lo único que cabe hacer con ellos, sacarlos de encima, sacarlos de en medio. Porque cómo usted después de lo que pasó puede llegar a algún acuerdo con la Consuelo, por ejemplo? ¿Cómo hacía entender a una persona tan reducida intelectualmente? Imposible. Bueno, amigos, si usted tiene que ver con una corporación y tiene que procesar datos, yo le sugiero que se ponga en contacto con urantiacos.cl, que son creadores de software de gran calidad, mucho talento, que han estado ya proveyendo de sistemas a la medida a corporaciones de educación superior como la Católica y a otras universidades grandes, creo que la Santa María también, no me acuerdo cuántas, son varias, para que procesen sus datos con un software hecho a la medida. Fuera de eso ofrecen otros productos, el diseño del sitio web, aplicaciones móviles, Moodle, etcétera, un montón de cosas de gran calidad. Continúo con Zócalo Comunicaciones.cl, un grupo muy eficiente, yo los conocí personalmente, de personas que tienen experiencia en comunicaciones y que con nosotros funcionaron súper bien y que funcionan bien con quien sea. Son realmente buenos y están a su disposición para comunicar lo que usted quiera comunicar, para organizar un evento, para, qué sé yo, para convocar gente a alguna cosa. Zócalocomunicaciones.cl. Sigo con Patricia Stocker, ya sabe, un grupo de profesionales que van a registrar su marca comercial en Chile y en el mundo para que no tenga problemas. La van a renovar, la van a defender, etcétera. Salinas y Ojeda, un bufete de abogados civiles, dedicado a temas civiles puramente, con mucha experiencia, con muchos éxitos legales y están a su disposición. Y termino este bloque con
Wequiper, contadores de gran nivel, dispuestos a atender empresas grandes, medianas y pequeñas con la eficiencia que nosotros también conocemos, a esta gente los conocemos, y que permiten que usted esté tranquilo que no va a haber un error que le va a costar caro a usted como individuo o a la empresa. La contabilidad es un tema complicado, amigos, mucho más complicado de lo que parece, y hay que ponerlo en manos de la gente realmente buena. Wequiper.com. Y termino con airmagic-chile.com, empresa europea que se instaló en el país a ofrecerle a las fábricas soluciones de climatización para que en sus talleres donde hay trabajadores y máquinas no se junte más calor del que la ley permite. Cuando eso se viola, aparecen, pero automáticamente los inspectores, y las deudas son muy fuertes. Y han caído en esto cientos de empresas. No es un tema que salga en los diarios, pero les aseguro que cientos de empresas han pagado unas tremendas multas porque en el taller fabril habían pasado medio grado Celsius de la temperatura legal. Entonces, instale estas soluciones de climatización que son energéticamente muy eficaces, 70-80% de ahorro de energía eléctrica. Póngase en contacto ahora. ¿Cómo es esta cuestión? Sí, airmagic-chile.com. Bueno, yo les quiero por un momento pasar al barrio, a otros barrios, y hacer un breve comentario sobre algo que lo debía haber dicho ayer, pero se me fue. Yo les he dicho muchas veces que el gobierno norteamericano, Trump y compañía están dispuestos a aceptar cualquier cosa con tal de abonarse con los rusos y tener las manos libres para otras cosas. Bueno, se ha llegado a tal extremo en esto que ese bombardeo con munición antipersonal de los rusos a una ciudad ucraniana en el momento en que la gente se congregaba para un servicio religioso, ese ataque hecho para matar, lesionar, mutilar gente, Trump dijo, fue una equivocación. O sea, él es más papista que el Papa, o en este caso más putinista que Putin. Lo que no dijo el propio Putin, se lo dice Trump. Fue una equivocación terrible, terrible, pero una equivocación. No, claramente no fue una equivocación. Si usted quería destruir una central eléctrica y el misil se equivocó y cayó en una calle, pero no. Usted no destruye una estación eléctrica con bombas clúster que disparan submunición, que son unas bombitas chiquititas como granadas de mano, que son hechas no para demoler edificios, sino que para matar y herir. Eso fue hecho, y no solamente eso, sino que además disparadas con una diferencia de tiempo para herir y matar a los que se congregaron a recoger a los heridos. Eso, como lo hacen los terroristas tienen esa táctica. Bueno, yo no podía dejar de mencionarlo. Me parece que va a llegar a cualquier extremo Trump para llegar a algún acuerdo comercial también con Rusia, que paguen el pato a los ucranianos, pero nosotros nos vamos a dividir el mundo y vamos a entrar en arreglos con todos los demás, que paguen el pato los ucranianos. Nos importa un huevo, o le importa a Trump un huevo. Lo encuentro, pero ya una canallada increíble, realmente. Claro, está supeditando esta guerra y otras situaciones, la está supeditando a su big picture, a su guerra principal, a su ADN que tiene que ver con volver a tener la hegemonía mundial en este reordenamiento, donde apunta a China, que es su mayor competidor, y para eso necesita a una Rusia no tan aliada con China, a una Rusia que además no siga tan aliada a Irán, mientras nosotros estamos grabando el programa, se van a desarrollar durante este fin de semana las segundas reuniones en Omán con Irán para poder llegar a algún tipo de acuerdo o evaluar su desarrollo de armas nucleares. Y para eso, para todo eso, porque Rusia igual es un factor de contención en el Medio Oriente y podría llegar a ser un factor de contención con respecto a estos dos grandes enemigos de Estados Unidos. Si es correcto o no que supedite la guerra a Ucrania a esto, bueno, en tu análisis, Fernando, es que no. Ahora, también es funcional al hecho de que espera que Europa se ponga con más recursos y más dinero en la defensa de Ucrania, que significa ponerle más dinero a la OTAN. Es decir, está todo supeditado a este cuadro que hemos ido describiendo. Tú sabes que en el pabellón de Osaka, en la gran exposición, que dicho sea de paso,
Chile no ha abierto y dice que está en marcha blanca su pabellón. Ya abrieron la mayoría de los países y el pabellón de Chile está cerrado. Esa es la, Hasta en ese es eso. el prestigio que le queremos mostrar al mundo con respecto a que somos un socio confiable, vengan a invertir. Bueno, el resto de los países abrieron, países que están en guerra abrieron, por eso les voy a comentar lo de Ucrania, y el pabellón de Chile está cerrado hasta nuevo aviso, le faltó poner un cartel porque están en marcha blanca. Mediocridad pura. Bueno, el punto es que el pabellón de Ucrania, su tema principal, ustedes saben que cuando se presentan en estas ferias los países tienen un tema. Y el tema principal de Ucrania es not for sale. No por O seis, sea que no hay, está a la venta, no, Ucrania no está a la venta. exacto. Mira, yo menciono este tema de la postura de Trump, porque él mismo ha estado hipócritamente diciendo que quiere obtener la paz porque están muriendo tantos jóvenes, o sea, ha dado el argumento humanitario. Pero cuando se trata de cosas como las que hacen los rusos, que se han convertido de nuevo en lo que siempre han sido, parece, entonces ahí hay que dar excusas que ni el propio Putin ha dado, fíjate. No, si se equivocaron, qué terrible, pero fue un error. No, eso es increíble. Eh, a mí me importa re poco cuál sea la visión del mundo que tiene Trump. No voy a legitimar su canallada, weón, por su visión del mundo. Una visión del mundo además que está completamente equivocada, dicho sea de paso, porque no va a recuperar la posición de Estados Unidos. Si cree que va a recuperar la posición de Estados Unidos, está absolutamente equivocado. Estados Unidos es una entidad en declive por todas las razones del mundo. Esto no es una cuestión de gusto mío, yo preferiría que no fuera así, pero está en declive y está en ascenso a pesar de todos sus problemas China. Tiene una masa crítica. ¿Sabes tú cuántos expertos en inteligencia artificial hay en China? Yo no lo creía cuando me dieron el dato. 80 millones. Todo es así en China. La cantidad de expertos, de ingenieros y de científicos es una masa crítica enormemente superior a la de Estados Unidos. Ya con eso es suficiente. ¿Saben ustedes cuántos Bueno, barcos de guerra producen al mes? Y así, vayan viendo los datos. No va a cambiar eso Trump, a menos que, claro, inicie una guerra nuclear y entonces, por supuesto, desaparecen los competidores, o sea, nos convertimos nosotros en superpotencia aquí porque estamos lejos de las bombas, por un rato, después nos jodemos igual. No, no, Trump me parece indefendible, me parece que no. Y te digo una cosa, es más bravucón que realmente ejecutor de lo que dice que va a hacer. Vamos a ver cómo se comporta cuando Irán le ofrezca un plan trucho en relación a la energía nuclear para ganar tiempo. Irán aceptó conversaciones directas finalmente porque siguen ganando tiempo, porque están a días o semanas de tener uranio al 90% enriquecido. No sé cómo habrán desarrollado el tema de la detonación, porque eso es un tema muy complicado, de altísimas matemáticas y física, pero probablemente ya lo lograron. Para eso tienen científicos también los iraníes, tienen el apoyo de Pakistán y de la propia Rusia. Entonces están ganando tiempo y vamos a ver si Trump hace lo mismo que hizo con Putin, o sea, va a aceptar la mentira, va a justificar la cosa y va a mostrarle, como hizo Chamberlain, aquí en este papel tengo la paz con Irán. E Irán se va a convertir en el destructor de Israel si estas cosas continúan así. Se va a convertir en el destructor de Israel. A Israel se le destruye con una bomba atómica. No se necesita más. Y los israelitas solos por su cuenta no tienen medios para destruir la capacidad nuclear iraní. No tienen. Son muy buenos, tienen un ejército muy eficiente, pero no tienen las armas necesarias para destruir los depósitos subterráneos y todas de cosas más. Pero en fin, vamos a ir viendo. Se nos está acabando el programa y ya nos veremos con Nicole. Ustedes verán a Nicole el próximo martes y a mí me verán mañana, si es que quieren. sí, Si no de- alcancé el tema que quería tratar con usted y con los auditores. No, no me ponga esa cara, si no voy a hablar, lo voy a anunciar nomás. El anuncio de tratado global pandémico que anunció la OMS, donde 190 países ya se pusieron de acuerdo en el texto. Lo dejo anunciado, voy a
a profundizar eso el próximo programa que grabé contigo, Fernando, porque me parece que en esta oportunidad Chile tiene que revisar el texto y revisar si nos va a convenir firmarlo Lo van a firmar igual, tú sabes, lo van a firmar. y no sumarse a la globalización Se va a sumar. como Tú estando sabes en qué va a esa hacer. globalización de los 90 que funcionaba de alguna manera y no la globalización del siglo XXI que está totalmente comandada por intereses particulares y por agendas particulares. Entonces, voy a hablar del tratado, pero el Tú próximo sabes, yo martes. creo que te lo puedo sintetizar en una frase. Van a firmarlo. Ese es el tipo de cosas que firma este gobierno. Ese es el tipo de cosas que les encanta. Firmar cosas internacionales. Se sienten que están a la altura de los tiempos. No van a revisar nada, no les interesa nada. Lo van a firmar, te lo doy, te apuesto lo que tú queráis. Claro, como tiene que pasar por el Parlamento, por eso quiero profundizar el No, tema el próximo. también en el Parlamento lo van a firmar porque les parece cosa progresiva, Lo correcto, lo la correcto, verdad lo política. absoluta. Claro, van a firmar cualquier huevada que inventen los funcionarios internacionales, eso te lo Oye, aseguro. les voy a dar una pildorita. Hay una investigación que sacó US Right to Know, que es una organización de investigación en Estados Unidos, además que se suma a la investigación que hizo el Congreso. Y la pildorita que les voy a dar es que en esa investigación, que es pública, búsquenla en el sitio web de ellos y búsquenla en Google, da lo mismo porque está ahí. Ah, ya, ya. ¿Y? Habla, ya, pero no Dime me la apures pildorita. porque después me empiezo a tupir, po. Ok, tú. Entonces no, pues no me apures. Entonces el No punto me es que retes. en esa investigación están las conversaciones que hubo entre la OMS, algunos científicos y el gobierno de China y cómo se compraron hasta celulares desechables en la época pandémica para ponerse de acuerdo y votarlos después. Entre ellos Fauci también de Estados Unidos. Entonces, aquí hay mucho por saber y Estados Unidos se ha dedicado a investigar. Por eso quiero hablar del famoso tratado pandémico, porque nos lleva a una situación imposible a los países y supeditarse y subordinarse a la OMS tal cual como funciona es esclavizarse. Tal cual. Bueno, ustedes ven que la Nicole de repente se encabrita, como vieron así. Se No, es me que cuando me mandó. apuro no explico bien. Cuando me apuro Bueno, y estoy está bien, haciendo no te voy a lo hago apurar, mal, no lo te hago voy a mal. apurar, no te voy a apurar más. Pero entonces, cuando tengas un tema tan importante, tíralo al principio. Bueno, amigos, Era importante, ¿verdad? hemos terminado el ¿Verdad? programa y seguimos siendo amigos con Nicole. Si estas cosas son, esto es una farsa, lo teníamos en el guión. No, no, está bien. Pero sí, es Ok, parte del trabajo en equipo. ok, ya, ok, amigos, nos vemos mañana. Chao.